Queridos hermanos, estamos en este quinto domingo de la Pascua, vamos avanzando en este tiempo de gozo, de alegría por la resurrección del Señor, por su victoria. Y las palabras que nos presenta hoy el Evangelio de manera especial, pues nos pueden ayudar un poquito para hacer una mejor decisión en nuestra vida o tomar mejores decisiones. ¿A qué me refiero? El Señor nos está hablando de un ejemplo, es una parábola que conocemos como la vid verdadera, la vid y los sarmientos. Los sarmientos son esas pequeñas partes que forman el cuerpo de la planta que da la uva y sin estar sujetas, pegadas a la planta, no pueden dar fruto abundante. Se pierden, se secan. Eso lo sabemos nosotros incluso con otro tipo de plantitas que podamos tener en nuestra casa y que sabemos que si se desgaja alguno de los tronquitos o de las partes, pues ya se seca. Bueno, pues esto es lo que el Señor da como ejemplo, pero quiere explicarnos algo todavía más profundo, y es que debemos de permanecer siempre unidos a Él. Y esto podemos decir nosotros, bueno, pues es que pues yo ya estoy bautizado, yo ya recibí los sacramentos, ya tengo lo necesario, soy parte de la iglesia, soy hijo de Dios, pues ya, ¿qué más puedo hacer? Es suficiente, hay que cumplir con eso incluso y se acabó. Bueno, eso es lo primero, pero no es lo único. Y además, recordemos, los sacramentos no es, como a veces pensamos, una especie de magia. Yo recibo el sacramento y el sacramento actúa, pues, independientemente de mis decisiones. Si yo decido lo que sea de mi vida, ahí está. Pues no es exactamente así. El sacramento, la gracia de Dios me lleva, si lo vivo verdaderamente, a realizar las obras de Dios, lo que Dios quiere, la voluntad del Padre, los mandamientos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y eso lo vamos aprendiendo nosotros desde pequeños. Nuestros hermanos adolescentes y jóvenes que están aquí en este día, pues han iniciado hace unas semanas un proceso de conocimiento de Dios, de su palabra, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ellos a lo largo de este tiempo, en el retiro que están viviendo en este fin de semana y a lo largo de su vida, tendrán que tomar muchas decisiones muy importantes. No me refiero, por supuesto, a las cosas diarias que son más pequeñas, ¿no? Sino a las más importantes, a las fundamentales de la vida. Y así todos nosotros también tenemos que hacer eso. No es decir, bueno, pues yo creo en Dios o yo voy a misa incluso los domingos, que está bien, pero todo lo demás en la semana, en día a día, pues ya da igual. Las decisiones que yo tome dan lo mismo porque eso no tiene que ver. No es así. Siempre si vivimos según Dios, unidos a Él, esas decisiones deben de ser tomadas de acuerdo al Evangelio. Y entonces tenemos que contrastar. En primer lugar, bueno, los que son todavía jóvenes, adolescentes, incluso los niños que estamos pidiendo por ellos el día de hoy, pues tienen que ir descubriendo qué es lo que Dios quiere para su vida, qué camino les tiene preparado. No hay que dar por hecho pues solamente que ya esto es lo que voy a hacer y se acabó, sino preguntarle a Dios qué quiere de mí, por dónde va la cosa. Y esto es muy importante porque eso va a depender de que se dé verdaderamente un fruto en la vida. Y un fruto que Dios quiere que sea un fruto abundante. Los que ya tomamos nuestras decisiones, los que ya son adultos, que ya encontraron su camino, su vocación, hicieron pues tal vez un discernimiento y lo viven así, bueno, pues hay que pedirle al Señor que nos ayude a realizarlo de la mejor manera. Aún con esa vocación que el Señor nos ha llamado y esa forma de vida, pues todos los días tenemos que preguntar al Señor qué quiere
por qué quiere que esté yo aquí y los planes y proyectos que yo tengo en mi vida hacia adelante están de acuerdo a lo que Dios quiere. No basta con decir, bueno, pues es que simplemente lo que yo pensé, pues es algo bueno, no es algo malo, y ya. Pues no es así. Iniciar una empresa, un negocio, un plan, un proyecto, etcétera, de muchos aspectos de la vida, que son cosas buenas en sí mismas, no necesariamente quiere decir que por eso sean lo que Dios quiera para nosotros. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta siempre. Porque a veces pensamos que se trata nada más de decir, bueno, pues ya todo lo que sea malo, lo que sea pecado, lo tengo que quitar de mi vida. Por supuesto que es el primer paso, pero eso ya lo damos por descontado, o tendríamos que darlo por descontado. Ya no puede entrar en mi vida, pero de ahí para adelante muchas cosas buenas en mi vida, proyectos y decisiones que necesariamente tengo que poner delante del Señor, es decir, sí, esto quiero, o esto quiere Dios de mí, o esto no. Y eso, como digo, para dar un fruto abundante. Yo pongo el ejemplo, porque pues lo tengo aquí presente, y todos nuestros hermanos que tienen algún servicio, un ministerio, una labor de muchas formas dentro y fuera de la iglesia, pues requiere tiempo, requiere sacrificios a veces de algunas cosas, algunos planes que se tenían, y se tiene que renunciar en parte, por supuesto, para poder dar ese fruto. Y es así. Y esto no nos convierte en unos que el Señor nos haga que nuestra vida sea triste, que sea amarga, que no nos alegremos. No, todo lo contrario. Cuando vamos caminando según la voluntad del Señor, vivimos una profunda alegría y paz en nuestro corazón que nadie nos puede quitar, incluso las pruebas, las dudas, las dificultades no nos lo quitan, porque estamos tomados de la mano del Señor, estamos pegados a Él, y Él, aunque parezca todo lo contrario, dará ese fruto abundante. Por eso la invitación es, como digo, especialmente para nuestros queridos muchachos que están en este día en su retiro, y todos los demás que estamos aquí, pues decir, Señor, ¿cuál es mi camino? Yo tomo como ejemplo muy brevemente de la lectura que escuchamos, la primera de los Hechos de los Apóstoles, nos recuerda lo que le pasó a Pablo, a San Pablo, que él era un perseguidor, era un enemigo de los cristianos, era un enemigo de la iglesia. Y un día que el Señor se le aparece en el camino, le sale al encuentro, él empieza una conversión que nosotros recordamos, una conversión profunda. Y entonces resulta que después los demás no le creen. O sea, él se convirtió, creyó en Jesús, dijo, esta es mi vida, pero los demás decían, cuidado, a mí se me hace que no es cierto. A ver, a lo mejor se nos está engañando para que caigamos en sus redes y nos atrape a todos y nos lleve a la cárcel, que era lo que hacía San Pablo antes de convertirse. Bueno, a todos nos puede pasar lo mismo en algún momento, incluso a los muchachos que están en este día, en este proceso que llevan después en su casa, a lo mejor van a decir, ay, no me vengas con que ya vas a la iglesia, ¿y a poco que dices que crees en Dios? ¿A poco y los compañeros, los hermanos, los amigos, los familiares, pues a veces son los primeros que no creen? Bueno, hay que darles tiempo. San Pablo le costó tiempo para que creyeran, incluso necesitó de alguien que le ayudara para que lo presentara con la comunidad y dijeran, miren, yo soy testigo de que él sí se convirtió y no tengan miedo de él y vayan adelante. A veces necesitamos esas ayudas, pero lo que va a convencer a los demás de que es verdadera esa conversión es nuestra propia vida. Si damos testimonio de que nuestra vida va cambiando o va progresando, no les digo que de un día para otro ya estemos en los altares, pero sí que vivamos esa vida de conversión permanente, pues será creíble la fe que profesamos cada uno de nosotros. Pero sin Él nada podemos hacer, dice el Señor, es una palabra muy fuerte.
unidos a Él, podemos hacerlo. San Pablo lo va a entender muy bien porque dice que unidos a Cristo todo lo podemos. Con Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. Ese es algo que San Pablo tenía muy claro y sin Él nada podemos. Que el Señor nos ayude entonces a permanecer unidos a Cristo.